Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Así que me imagino que todos deben estar escuchando los gritos y aplausos que hay por ser el inicio del toque de queda. Así que vamos a aprovechar el mejor momento también para comenzar esta primera aventura en leer para aprender. Así que vamos a comenzar. Por favor, todos los que se han conectado pongan comentarios. Ajá, muy bien, ahí veo hola, hola, hola a todos. Así que comenzamos. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Este es un gran experimento. Mi nombre es Abner Vallardo. Me encanta mucho leer, así que hace más o menos 3 semanas sucedió algo interesante. Y les cuento la historia. Estaba por el óvalo, el Parque Kennedy, esperando a juntarme con un amigo para conversar temas del trabajo. Mientras esperaba, decía, pues, ¿qué sería interesante todos los jueves en la noche encontrarme con personas que quieran aprender o hablar de algún libro, quizás con una cerveza? Y en mi mente simplemente pensaba que iba a juntar pues 5 o 6 personas para ir a un bar y tomar un trago y conversar sobre libros de transformación digital, innovación y todo demás. Así que me animé a escribir esto en LinkedIn y sucedió algo inesperado, que comenzó a tener un montón de rebote esta noticia. Llegaron más o menos, si no me equivoco, más de 20,000 vistas a ese post, más o menos 1,500 comentarios y más o menos 2,000 likes, lo cual me dejó sorprendido y algo que pensaba que iba a ser una tarea simple como para acordar algo e ir a un restaurante, se convirtió en algo realmente complicado. Así que ha sido el mejor ejemplo de probar y experimentar. Eh, y eso es lo que estamos haciendo. Y así es como nace este grupo. El objetivo, como escribí, es compartir conocimiento en base a libros que hemos leído. Esta es la primera versión, esta es la primera hipótesis que estamos validando. Y para eso he invitado a un gran amigo con el cual hemos tenido la experiencia de pasar por varios MVPs o pilotos y también hemos sufrido, nos hemos peleado. Así que creo que todo lo que puede tener una buena amistad ya ha pasado. Lo único que creo que nos falta tomar algunos tragos, pero eso es lo de menos. Así que les presento a Fernando Ma. Así que te dejo aquí para que te presentes. Bueno, ¿qué tal? Bueno, Fernando Ma. Conozco a Abner de hace varios años en BCP, donde primero nos peleábamos mucho por temas de portal. Él veía los temas de TI y yo estaba del otro lado gestionando canales. Entonces siempre era una lucha para que me acepte mis cambios. eh, y de ahí tuvimos la suerte de trabajar juntos en el centro de innovación como founders. Abner veía toda la parte de tecnología y yo veía toda la parte de diseño. Y ahí trabajamos con productos como Yape, aperturas de cuentas online, temas de créditos, etcétera, ¿no? Y ahora el mundo me ha llevado un poquito más para la parte de educación y estoy viendo justamente un laboratorio de innovación en educación superior, ¿no? Y bueno, ya ahorita estamos haciendo ese experimento con Abner para ver cómo sale. Excelente. Entonces, este es el primer experimento, así que sospechamos de que muchas cosas pueden salir mal. Recuerden que nada es perfecto, pero todo es perfeccionable. Así que vamos a comenzar. La agenda del día de hoy es que vamos a ir capítulo por capítulo para poder conversar al respecto. Tengo más o menos unas 53 notas del libro Lean Startup. Así que no vamos a discutir todas, pero vamos a tocar algunos temas importantes y vamos a discutir. El objetivo aquí va a ser no solamente compartir lo que hemos leído y motivarlos a leer, sino también compartirles experiencias que hemos pasado y cosas que ustedes podrían aprovechar en su día a día o en los retos que tienen en sus trabajos. Así que comencemos. Primero voy a activar una encuesta, así que es para preguntarles si han leído el libro de Lean Startup de Eric Ries o no. ¿Sí? Así que por ahí lo pueden ver en la plataforma. A ver, lo acabo de lanzar. Por favor, en los comentarios me indican si es que no lo pueden ver. Espero que sí. Sí, ya veo que está corriendo. Entonces, mientras eso está avanzando,
Fer, cuéntame, ¿cuándo leíste ese libro, Lean Startup? ¿O cuántas veces lo has leído? Cuéntanos. Bueno, lo he leído una vez. Lo leí cuando estaba en la maestría, más o menos en el 2013, 2014, creo. Y de ahí lo que he hecho es, o sea, regresado ya para diferentes abstracts, ¿no? O sea, tomado partecitas del libro que me parecieron interesantes, ¿no? Pero de repente sería interesante si puedes dar un contexto de qué trata el libro primero, para que la gente tenga una idea. Claro, el libro Lean Startup es como un libro de referencia para probar ideas, para comenzar startups. Algunos le pueden decir que es un framework, yo diría que es como que una mezcla rara de una filosofía y forma de enfrentar las cosas, ¿Cómo ágil? donde ágilmente, donde Eric Ries nos plantea algo, ¿no? De que todas las ideas de negocio deberían ser validadas como si fuera un experimento. Es decir, tienen que tener una hipótesis, tenemos que construir algo para poder validar esa hipótesis y en base a eso pivotear y tomar decisiones al respecto. Es decir, evitar grandes inversiones para probar algo, ¿no? Muchas veces nos encontramos en organizaciones que quieren probar algo y lo quieren probar a lo grande, es decir, construyen, diseñan y después de varios meses o años incluso, recién prueban una idea de negocio y a veces o muchas veces se encuentran con que eso no es lo que quieren los clientes. Así que este libro nos enseña eso, creo que fue el que inició todo este movimiento y acuñó una de los términos célebres en innovación y transformación digital y que a veces es muy mal usado, que es el término MVP. Correcto. Eso. Y un tema interesante es que toman el nombre Lean de la metodología Lean de Toyota, ¿no? Porque toma algunos elementos justamente que son comunes y los usa como parte de su filosofía. Como cómo aprendo rápidamente justamente de la fuerza de trabajo, en este caso sería directamente cómo consigo información más directamente de los clientes, cómo es que tengo ciclos más cortos y más eficientes de aprendizaje, y cómo es que hago que mi proceso de crecimiento en general sea mucho, mucho más rápido, ¿no? Pero sí. Exacto. Bueno, entonces comencemos. El libro Lean Startup comienza tiene una introducción y el primer highlight que tengo ahí es el siguiente, ¿no? El éxito de una startup puede ser llevado por un método riguroso de ingeniería, lo cual significa que puede ser aprendido y que puede ser enseñado. Por lo tanto, el emprendimiento es un tipo de gestión. ¿Qué opinas al respecto, Fer? Bueno, sí, de todas maneras, ¿no? Creo que naturalmente, creo que es justamente cómo es que tienes la capacidad de gestionar los recursos que tienes para poder lograr el objetivo en diferentes etapas de tu producto, ¿no? Entonces, justamente, naturalmente el emprendimiento es un tipo de gestión porque básicamente se trata de manejar tus recursos en un ambiente de incertidumbre. Y creo que lo más interesante de esto es que no necesariamente tienes que estar en un extremo u otro, o sea, se confunde mucho de, oye, estás en empresa o estás en un startup, pero lo que sucede es que normalmente puedes estar dentro de este espectro en diferentes zonas, ¿no? Y conforme vas avanzando en el ciclo de vida de tu producto, probablemente te vayas moviendo de un lado a otro, conforme necesites más fluidez para poder aprender, o más eficiencia para poder escalar, ¿no? Entonces, claramente es un tipo de gestión, solo que es un tipo de gestión en contextos distintos. Exacto. A mí algo que me llamó mucho la atención esta frase es que crear un startup hay bastante incertidumbre, ¿no? Entonces, en el momento que salió este libro, o sea, se tenía el concepto probablemente de que era difícil gestionar eso, ¿no? Gestionar ese nivel de incertidumbre. ¿Cómo hacerlo? Porque en ese momento recuerden que lo usual era, vamos a hacer un gran plan que va a demorar tanto tiempo, tenemos que diseñar o pensarlo tan bien como para que no tengamos problemas. Entonces, al momento de plantear eso indica de que incluso podemos encontrar un método, digamos, riguroso, medio científico al proceso de crear un startup o validar un modelo de negocio, ¿no? Claro. Eso es en la introducción y luego pasamos a la primera parte del libro que es visión y comienza con el inicio, ¿no? Es start. Así que
una nota que me llamó la atención en ese lado es, por ejemplo, dice, ¿no? Desafortunadamente, muchos startups buscan un plan de negocio a través de la planificación y todo más, como si fuera una ciencia, un rocket science, como si fuera una ciencia complicada, en lugar de tener un proceso mucho más de experimentación. ¿Qué opinas ahí, Fer? Sí, eso pasa, particularmente pasa más en las empresas más consolidadas, ¿no? Eh, y creo que viene de un tema un poco más cultural donde no estamos muy cómodos con el error y con fallar. Entonces tratamos de ser lo más, creo que tratamos de ser lo más exactos posibles. Y claro, cuando algo no sale de acuerdo al plan, naturalmente la gente o se siente desalentada o por alguna razón siente fracasado, ¿no? Y esto se acentúa justamente en las empresas consolidadas que ya tienen un mecanismo de crecimiento cerrado, ya tienen una escala de producto bastante grande, entonces están acostumbrados a generalmente acertar, ¿no? Porque ya trabajan en condiciones de certeza. Y por otro lado, las startups que recién empiezan, si es que no tienen un mindset de aprendizaje, y justamente por la formación que tenemos muchas veces en el colegio, en la universidad, ¿no? Te acostumbran a no fallar, ¿no? El tener un desaprobado es justamente un símbolo de fracaso. Eh, y no es una oportunidad para poder aprender, no es una oportunidad. Nuestro sistema educativo está planteado de manera en que realmente no puedes recuperar un poco o redimir tus errores, ¿no? Tu 10 queda marcado para siempre en el tiempo. Pero el mundo real no es así, ¿no? Y especialmente el mundo de las startups requiere que justamente falles y te adaptes rápidamente en estos contextos de incertidumbre, ¿no? Y creo que por eso este enfoque es tan valioso. Sí, por ejemplo, el caso que a mí me gusta siempre, digamos, tomar para hacer referencia a esto es el caso de la moradita. Imagino que todos deben recordar, bueno, los que son de Perú deben recordar la moradita, esta gaseosa que se sacó hace años atrás con sabor a chicha morada, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan cómo fue el proceso para sacar este producto. Probablemente alguien tuvo esta idea, tuvieron que hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado quizás dijo que el 70% de peruanos estaría dispuesto a probar una gaseosa de chicha morada. Luego decidieron invertir, probablemente se habrán tomado en sacar el presupuesto y todo demás, quién sabe, 3 meses, 6 meses. Luego comenzaron a implementar el producto, hacer el plan de marketing, el plan de distribución, fabricarlo y todo demás, para al final darse cuenta que a los peruanos no les gustaba ese producto. Y es un montón de inversión, ¿no? Entonces, probablemente el proceso lo hicieron muy bien, pero lo que no incluyeron ahí es realmente que estaban probando un producto nuevo y para eso no es necesario invertir tanto al inicio. Lo que necesitas es validar si es que eso realmente es lo que quieren los clientes, ¿no? Porque ahí yo tengo la propuesta, a ver, Fer, ¿qué opinas? Probablemente si lo hubiéramos llevado de una manera distinta, quizás hubiera sido, ya, tenemos esa idea, hacemos el estudio de mercado, hubiéramos creado la fórmula de esta gaseosa y sin necesidad de envasarlo, quizás incluso utilizando las mismas botellas de Inca Kola, hubiéramos ido a un colegio para darles ese producto, ¿no? Y recibir feedback de ellos y en base a eso saber que era más azúcar, menos azúcar, un poco de gas, menos de gas o algo pasa. Y probablemente hubiéramos pivoteado con eso algunas veces y al final hubiéramos dicho, después de que 6 meses probablemente, de que por ahí no iba la cosa, ¿no? Sí, correcto. Justamente se toca un poco más extensivamente esto en el libro que dice, tenemos un sesgo hacia el testeo muy bajo la regla, ¿no? De las encuestas, ¿no? Un testeo, un research que si es que no tienes una población adecuada, si es que esto, tu muestra no realmente expresa lo que debería expresar, que finalmente pasa mucho en los estudios, ¿no? Todos te dicen, sí, voy a comprar tu producto, pero cuando sales al mundo real nadie lo compra. Por eso lo que dice Eric Ries es, olvídate de todos esos estudios y sal al mercado lo antes posible. O sea, no tienes mejor prueba que la prueba empírica, ¿no? Entonces, justamente por eso es que ahora lo que están viendo en las startups o en diferentes contextos es que justamente están tratando de lanzar productos lo antes posible, ¿no?
Y a veces son productos que no, ni siquiera están pulidos al 100%, y por eso ven tantos alfas, tantos betas, tantos productos justamente ongoing en el mercado, ¿no? Porque están tratando de adoptar este mindset y llegar a esa curva, ¿no? Y como dice Abner, probablemente si es que la moradita hubiéramos decidido hacerla en este punto del tiempo, hubiéramos empezado con justamente una muestra más pequeña, ¿no? Ir probando en diferentes tipos de contextos, o sea, podemos ir pivoteando no solo en el producto, sino en el segmento, ¿no? Entonces, de repente hay un segmento donde pega más, como pueden ser los alumnos de colegio, o quién sabe, ¿no? De repente a los abuelitos les gusta más el sabor, o puedes ir pivoteando justamente el producto, ¿no? Ajustando el nivel de azúcar, el nivel de limón o alguno de estos y conforme vamos usando diferentes cohortes, ¿no? Exacto. Y otra nota que tengo aquí también la primera parte de visión, también menciona acá eh, que validar el aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje validado es el proceso de demostrar empíricamente que el equipo ha descubierto verdades que brinden valor sobre el presente o el futuro de los modelos de negocio de la startup, Ujú. Creo que ¿no? Abner, están comentando cosas bien interesantes también en el chat. De repente podríamos A ver, darle una leída también. Eh, a ver. Bueno, Catherine dice, en Coca-Cola se testearon, pero en Focus Group, ¿no? Yo particularmente estoy en contra del focus group, ¿ah? No, creo que naturalmente generan sesgos, especialmente porque hay personas que tienen una personalidad un poquito más fuerte y generan disonancia cognitiva en el resto de personas, ¿no? La gente tiende a decir que sí simplemente para encajar dentro de ese grupo social, ¿no? Y muchas veces son grupos preseleccionados de gente que se gana la vida participando en ese tipo de estudios, ¿no? Entonces la opinión no necesariamente es la mejor. Más que un focus group, yo preferiría hacer una investigación en guerrilla, salir al mercado y darles el producto en la mano a algún cliente real. Pero eso es un tema aparte. Esto, claro, eh, mientras más información tienes, o sea, podrían usar uno, pero al final necesitas complementarlo con más cosas, ¿no? Para evitar de sí, escuchar lo que realmente quieres escuchar, nada más. esto, sí, lo que decía, ponte en el comentario es que a las personas sí les gustó en el test. Y eso va a pasar mucho, ¿ah? Si es que ustedes corren test justamente en ambientes controlados, naturalmente la gente te va a decir, sí, funciona y el producto puede ser que funcione en ese contexto, pero cuando lo sacas al mercado real, las condiciones hacen que no funcione. Y pueden ser condiciones como el mindset de la persona en ese momento y el resto de estímulos a lo que está expuesto es diferente que tú le entregues tu gaseosa o tu chicha a una persona directamente a que la pongas en un anaquel con 10 otras gaseosas diferentes. El proceso de decisión es completamente distinto, ¿no? Y a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos sacando eh, un producto para el banco y era la apertura de cuentas y lo probamos bajo condiciones muy diferentes, ¿no? O sea, podías sacar una cuenta tomándote un selfie, ¿te acuerdas, Abner? Te tomas un selfie Claro, con la claro. tablet y podías obtener tu cuenta, tu tarjeta, todas tus cosas. Y funcionaba bastante bien cuando lo probamos en el Focus y cuando lo llevamos a la oficina no funcionaba porque el ángulo en que se había puesto la tablet era muy inclinado y la gente no se quería tomar foto porque le salía papada, ¿no? Esto. Entonces, Claro. es- Sí, me habías hecho recordar ahí, en ese testeo, recuerdo o sea, era una aplicación en la cual te tenías que tomar un selfie y en base a face recognition validábamos si eras tú o no. Entonces, nosotros habíamos dibujado incluso un contorno en la aplicación, pero en la vida real encontramos que algunas personas incluso no era que se ponían ahí a tomar la foto, sino incluso posaban como diciendo me voy a tomar un selfie, ¿no? Y ponían su mejor ángulo, lo cual no ayudaba a la validación de identidad, ¿no? Entonces pasan estas cosas y solamente las puedes descubrir lanzándote, ¿no? Porque hacer toda una inversión de un montón de dinero, tardar muchos meses o años, e incluso en sacar el producto, te puede costar bastante. Ujú. Ya, a ver. Tun, tun, tun. A ver, ¿Alguno más? A ver.
A ver, Jefferson nos dice, ya que estamos tocando el tema de testeo, Abner y Fernando, ¿cómo ustedes trabajan sus testeos? ¿Cómo definen muestras? A ver, interesante. Am, bueno, yo creo que en mi caso, las cosas que he visto, eh, a mí me encanta con clientes reales, con circunstancias reales, ¿no? Eh, y obviamente sacar toda la data posible que se puede de esas circunstancias. Ujú. No sé, ¿tú Sí, cómo lo has hecho, Roger? depende qué cosa estés testeando. Puedes testear desde hipótesis de producto hasta particularidades del sistema, ¿no? Si es que estamos hablando de temas ya más de diseño, funcionalidades, eh, normalmente hacemos un cruce de data cuantitativa con cualitativa, ¿no? O sea, hacemos user tests, ¿no? Corremos diseño sobre la percepción sobre la plataforma y normalmente tenemos casos entrevistamos entre 5 y 8 personas de un perfil similar por cada tipo de perfil que tengamos. ¿Por qué? Porque en realidad hay estudios que te dicen que puedes sacar la mayor parte de los problemas de interacción y de diseño, justamente el 80% de los problemas los descubres en esos primeros 5 usuarios. ¿Ya? Eso es parte de heurísticas de diseño. Por otro lado, cuando pruebas hipótesis ya de negocio, va a depender de qué tan amplio sea tu mercado, ¿no? Y en qué etapa estás. Muy probablemente inicialmente no necesites una muestra muy grande, solo necesitas probablemente 10 personas, ¿no? Hay una metodología muy buena que se llama Lean Stack, que define tus tramos en múltiplos de 10, ¿no? Empiezas con 10, tu siguiente prueba es con 100, tu siguiente es con 1000 y de ahí vas multiplicando. Y después agarra y hace el multiplicador, ¿no? 10, por 10, por 100, por 1000. Esto depende de lo que quieras probar, ¿no? Y eso te genera una curva exponencial. Entonces, al inicio, muy probablemente lo que estés haciendo es eliminando tus hipótesis más riesgosas. ¿Qué cosa es? Qué hipótesis, qué asunciones tienes, qué hipótesis tienes que podrían tirar abajo tu producto. Entonces, eso es lo que vas a testear y lo testeas simplemente con grupos pequeñitos de personas, ¿no? Si es que interesa tu propuesta de valor, si es que alguien se metería a tu mercado, etcétera, ¿no? Una vez que has pasado esa barrera, ya probablemente entras a una barrera ya de fit con el mercado y de fit con tu producto, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a pagarte por eso? Y es ahí donde sí necesitas, eso va a ser muy dependiente de tu modelo de negocio y cuánta gente necesites. Tienes que poder validar que vas a poder tener una curva de crecimiento adecuada para poder alcanzar los números que quieres alcanzar, ¿no? Y ahí es donde tú trazas una proyección y estimas con cuántas personas deberías llegar pagadas de aquí a 6 meses, de aquí a un año, o sea, o probablemente inicialmente de aquí a un mes para poder validar tus hipótesis. Pero va a depender mucho justamente de en qué producto, en qué segmento estés, porque claro, la capacidad de pago en diferentes segmentos es diferente. Entonces, si estás yendo a un segmento mucho más bajo, lo que estás buscando es escala. Si vas a un segmento más alto, probablemente estás buscando valor en calidad. Entonces, las muestras que necesitas son diferentes para poder validar la hipótesis, ¿no? Sí, algo que deben cuidar al respecto, es casos que me ha pasado, es que me dicen, Abner, ya hemos validado con el cliente, ¿no? Entonces, cuando les pregunto, o sea, estamos antes de hacer una inversión de miles de dólares y me dicen, Abner, ya hemos validado con el cliente. ¿Con qué cliente? Me dicen, sí, hemos validado con 50 clientes o 20 clientes. Y a veces digo, ¿y quiénes son esos 20? ¿Representan a los miles de clientes que tenemos? Y me dicen, no, son del piso 14 o del piso 15. Son personas de la misma organización, ¿no? Entonces, siempre hay que Entonces, tener cuando dices son del piso 14, te refieres al piso del edificio. al piso del edificio, ¿no? O sea, entonces ahí tienen que siempre cuidar eso, ¿no? Porque muchas veces se usa de que ya hemos validado con 2 o 3 personas y ya con eso quieren justificar una inversión grande en la organización. Entonces hay que cuidar bastante ese momento, ¿no? Ya. Bueno, siguiente, Seguimos. siguiente, siguiente, luego hemos comenzado en la parte de visión como, con qué comenzamos, definir cuál es esta hipótesis y aprender de esto y finalmente es experimentar, ¿no? Algo que me trae a mente esto de acá es, a mí me encanta que todos estos startups comiencen con una hipótesis.
Es decir, cuando me dicen, Ander, quiero que me ayudes en esto, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué es lo que quieres validar? Entonces, el ejemplo que me gusta usar para eso es, por ejemplo, Uber, ¿no? ¿Cuál habrá sido la hipótesis de Uber cuando se lanzó? Por ejemplo, no sé, pudo haber sido, a los clientes les va a gustar pedir taxi usando usando el celular, ¿no? Eso hubiera guiado la construcción de este producto de una manera distinta si la hipótesis hubiera sido a los clientes les va a gustar pedir taxi sin necesidad de tener efectivo. Entonces, en base, si uno tiene clara esta hipótesis, es mucho más simple poder tomar decisiones en el futuro. Y obviamente, construyes esto, tienes este producto, lanzas, tienes esa hipótesis y tienes que tener un resultado. A los clientes les gusta o no les gusta. Y en base a eso comenzar a pivotear, que es el siguiente término que viene dentro de la parte 2 de este libro. Pivotear. ¿Cuántas veces has tenido que pivotear, Fer? Puf, un montón. De hecho, creo que es parte del proceso de producto, ¿no? Creo que uno de los primeros pivots que dimos fue, no sé si te acuerdas, en Yape, que empezamos atacando universidades. Claro. Claro, o sea, una de las primeras hipótesis que teníamos con Yape era ese producto puede servir justamente, puede encajar bastante bien con un entorno universitario, ¿no? Y si generamos un ecosistema adecuado alrededor de toda la universidad, naturalmente vamos a generar una adopción que genere crecimiento y escala. Y es válido hasta cierto punto porque, claro, no necesariamente todos los universitarios tienen ingresos propios y requerían un cash inflow de sus padres o de un tercero que les dé el dinero, ¿no? Entonces tenías un gran porcentaje de la población universitaria que podía tener la cuenta, pero no tenía saldo internamente. Y tenías que convencer también al papá para que justamente le transfiera el dinero. Pero nos dimos cuenta en ese caso de que funcionó bastante bien. No funcionaba para los primeros ciclos, pero para los últimos, donde ya tenían ingresos propios, funcionaba súper bien, pero no en el contexto universitario, sino en su contexto laboral, donde podían empezar a compartir con amigos, podían dividir la cuenta, etcétera, ¿no? Y entonces rápidamente pivoteamos a ese segmento. ¿Cómo es que entramos a ese segmento joven que está empezando sus prácticas o que ya está dentro del mercado laboral y que tiene ya un ingreso que normalmente está bancarizado y se da de manera digital? No sé si te acuerdas. Exacto, otra, ¿no? Por ahí. Bueno, también otro caso que recuerdo siempre es en el tema de banca, ¿no? O sea, siempre la banca busca digitalizar, bancarizar a las personas y al final se crean muchos productos orientados con eso, ¿no? Pero al final encontramos que las personas que no son bancarizadas ni siquiera tienen celulares. O algo que está pasando actualmente, ¿no? Que las organizaciones quieren invertir mucho en digitalización, pero muchas veces encontramos que nuestros mismos clientes o usuarios no son digitales. Entonces deberíamos pivotear rápidamente esa idea, ¿no? No claro. Continuar en ese sentido, ¿no? Sí. Ahí tengo otra. Sí. Dale. Hace poquito, ahora estoy trabajando en una universidad, ¿no? Y una de las hipótesis que tenemos es, a ver, voy a retroceder un poquito. No sé cuántos de ustedes habrán tomado cursos online. Yo supongo que varios porque están justamente acá en este contexto. Pero si es que ustedes revisan cifras, el ratio de personas que realmente empieza un curso y lo termina es del 10%, ¿ya? A nivel global. En Perú particularmente, ese número se reduce a un 1%. Y se da por una serie de factores, pero uno de los más importantes es porque el contenido en sí no logra enganchar a la persona. Y entonces uno de los experimentos que estamos corriendo es cómo hacemos para poder crear contenido un poco más enganchante que genere aprendizajes que sean útiles para las personas. Y decidimos mezclar justamente mecánicas de juego con aprendizaje en skills prácticos, ¿no? Y dijimos, ya, vamos a enseñar programación HTML, CSS, y lo vamos a combinar con una mecánica de juego que es tipo Tower Defense. ¿Qué es esto? Es estos juegos donde tú pones tus torrecitas o pones tus defensas y viene una horda de zombies o de algo y empiezan a atacarte, ¿no? El chiste es que tú podías poner tus torres a través de código.
Entonces definías la posición, definías la rotación, definías si era más grande o más chiquita y podías instanciar nuevas torrecitas para proteger tu castillo a través de código. Y el experimento nos funcionó súper, súper bien. La gente se enganchaba, la gente terminaba el juego de principio a fin y conforme les íbamos dando, se supone, más herramientas, ¿no? El problema es que al final de todo esto, nadie aprendía. Tratabas de transferir el conocimiento a que ya programa en HTML o en CSS, cero. Esto, ¿por qué? Porque la euforia del juego y la intensidad eran tan grandes, o sea, porque sientes que vienen cosas y te atacan y constantemente estás en ese estado de euforia que no se puede dar correctamente ese proceso de aprendizaje. Y decidimos pivotearlo. Y pivoteamos hacia otra mecánica de juego que es novelas visuales, que son estas historias donde puedes interactuar, ¿no? Tipo Bandersnatch de Black Mirror, donde vas tomando decisiones en base a la historia, ¿no? Y la historia ahora es una persona que en su CV puso que sabía programar, pero realmente no sabía programar, como Abner. Entonces, lo contratan y le dicen, ya, arréglanos esta página web. No es mentira, Abner sí sabe programar, después no, pues se va a picar. Y la idea es que te enfrentas de frente a esta interfaz y tratas de tú solucionarlo sin realmente conocer mucho, ¿no? Y de manera intuitiva vas aprendiendo poquito a poquito y tienes, claro, tus amigos que te van ayudando. Una vez que pasamos esa nueva versión, generó un montón de engagement igual y también generó aprendizaje, ¿no? Y ese ratio de 10% que teníamos, o sea, que se tiene a nivel global, ahorita está en un 65%. Y claro, o sea, ya tenemos un porcentaje de retención del 65% y lo lanzamos inicialmente pensando en que íbamos a atacar un segmento joven de chicos que estaban como que terminando el colegio, ingresando a la universidad. Pero ahora en realidad tenemos gente desde 11, 12 años hasta 50, 60 años, ¿no? Que están jugando. Y realmente ha sido un éxito justamente ese pivot, ¿no? Si quieren buscar el juego, se llama officeandtravel.com y está en el App Store. Es mi publisher. Yeah. Bueno, entonces, a ver, repasando para todos los que lo que también recién han entrado, el libro Lean Startup, en la primera parte define bastante sobre esta forma de trabajo que plantea lo siguiente, ¿no? Que debemos enfrentarnos a estos retos desde un punto de vista científico, es decir, definir primero una hipótesis, lanzar un experimento pequeño, rápido y aprender sobre esto, ¿sí? Acá hay una pregunta interesante que es de Pierre. ¿En qué se diferencia el método Design Thinking de Lean Startup? ¿Y en qué momento se puede aplicar cada uno de estos métodos? Bueno, en mi opinión creo que es algo que se puede mezclar. Están muy relacionados. Tienen propósitos distintos. Yo creo que Lean Startup es más que nada el estilo cómo vas a enfrentar los siguientes pasos dentro de la idea startup o lo que tengas, que es tener este proceso. Tienes una hipótesis, tienes que lanzar un experimento y tienes que aprender sobre eso y entrar en este ciclo ida y vuelta. Ahora, Design Thinking sí se enfoca en otra cosa distinta, que va a ser más que nada entender al cliente, entender el problema, tratar de hacer prototipos y validar esto, ¿no? ¿Qué comentas, Fer, al respecto? Sí, o sea, realmente tienen, como dice Abner, se complementan bastante bien. Lean Startup está muy enfocado en cómo genero mayor eficiencia en el aprendizaje y cómo genero este ciclo de construir, medir, aprender constante, ¿no? Aprender. Design Thinking, digamos que puede ser parte de este ciclo, ¿no? Porque básicamente lo que busca es cómo creo un producto que sea relevante para alguna persona o para un segmento de usuarios, ¿no? Entonces, parte de la premisa de que conversando, identificando, empatizando mejor con ese usuario, vas a poder tener mejores insights para poder diseñar un producto, ¿no? O sea, no nace directamente de tengo una idea y debería probar este producto, sino nace una necesidad insatisfecha de alguna persona o de algún grupo de personas, ¿no? Entonces, esto encaja dentro de Lean Startup porque
nos ayuda justamente a enfocar mejor el producto, porque lo que busca Lean Startup es cómo encuentro el mejor producto para conectar con un mercado, ¿no? Cómo es que llego a esta curva de crecimiento eficiente y rápida, ¿no? Para poder llegar al hockey stick, ¿no? Al revenue lo más rápido posible, de manera más eficiente posible. Design Thinking te da una vía para eso. Te dice, una de las formas que tienes de hacerlo es entendiendo mejor a las personas. Porque entendiendo mejor a tus clientes, entendiendo mejor a tu usuario, es mucho más probable que tengas éxito en este proceso. Por ahí va. Por ahí va. Y bueno, a ver, avanzando, MVP, lo siguiente, en el capítulo, en la parte 2 de liderazgo, gestión, se introduce el término producto mínimo viable. Este es un término que me gusta siempre bromear al respecto de que es un término muy prostituido actualmente, ya que se utiliza en diferentes contextos de una mala manera. Así como UX, Agile, Scrum. UX, Agile, transformación digital, todo se ha, bueno, sí, todo se ha prostituido de una manera u otra. MVP viene a ser este producto, la versión mínima, y tengan en cuenta, mínima o simplificada, pequeña, para poder validar una idea de negocio o una hipótesis. Por eso es importante tener claro qué hipótesis quieres validar. En base a eso vas a construir este producto mínimo viable, ¿no? Con el ejemplo que les daba anteriormente, en el caso de Uber, si la hipótesis es que a los clientes les va a gustar a pedir un taxi desde el número celular, ¿ustedes creen que el MVP debería construir pago con tarjeta de crédito? Probablemente no, porque lo que queremos validar es que a los clientes les gusta pedir usando el número del teléfono, ¿no? En cambio, si la hipótesis era a los clientes les va a gustar pedir este taxi y no y pagar sin efectivo o no tener efectivo, entonces sí, este MVP, este producto mínimo viable, debe incluir pago con tarjeta de débito o crédito. Entonces, esa es la gran diferencia entre esto, ¿no? O sea, incluso si vemos el caso de Uber, me encanta porque si estamos probando un MVP y necesitamos construir y hacer esta versión de pago con tarjeta, tenemos varias opciones. Puede ser tarjeta de crédito, débito, puede ser con Mastercard, Visa, Amex. En un MVP no tienes que construir todos ellos. Deberías escoger uno. Y definitivamente con la parte de Design Thinking probablemente puedes tener una idea que quizás debas construir solamente tarjeta de crédito con Visa. Si la hipótesis funcionó, si la hipótesis es válida, o se han validado que los clientes sí, entonces después tendrá mucho sentido aumentar las demás capacidades. ¿Qué opinas, Fer? Sí, en realidad yo quería enseñarles un ejemplo, pero dame un segundo mientras lo encuentro, así que puedes seguir hablando. Ya, puedo seguir hablando. Y les recomiendo aquí algo que, debido a que cuando leí este libro me encantó tanto, y la mejor manera de aprender de esto y experimentar con esto es retándose con diferentes casos, ¿ya? Así que para los que no han escuchado esto, revisen la página Kickstarter. Lo voy a poner ahorita en los comentarios. A ver, es Kickstarter. Es una página donde van a encontrar que hay diferentes empresas o startups o personas que plantean ideas de negocio para que puedan comprar un bien futuro y ellos puedan producir algo, ¿no? Vayan a esa página y traten de averiguar siempre cuál es la hipótesis de ese producto. ¿Qué es lo que quieren validar? Experimenten con eso y láncense así constantemente. ¿Cuál es la hipótesis? Pregúntense, ¿cuál es la hipótesis de Uber, de Netflix, de Amazon, de Spotify, de Yape? Y van a ver de que incluso esa hipótesis va cambiando a lo largo del tiempo. Esa es la idea de pivotear y eso es la parte que van a encontrar muy importante en este libro porque les va a dar esa base necesaria para tomar decisiones y argumentar de una manera mucho más sólida cuando tengan que enfrentarse, no sé, a algún líder de una organización o alguien que tiene intenciones de formar startup o incluso ustedes. ¿Encontraste? Estoy buscando. Un segundito. Ah, ya, están buscando también. Bueno, entonces experimenten de esa manera, ¿no? Este libro es muy potente e inspirador. Yo creo que he leído este libro un par de veces y las 2 veces que lo hice me han dado muchas ganas de volver de crear un startup. Es muy inspirador, así que se lo recomiendo.
A ver, mientras Fer va buscando... ¿Has leído ¿Encontraste? el siguiente, el de Startup Way, Abner? Todavía. No, ese todavía, lo tengo Creo pendiente. que hace un año y medio, un par de años salió de Startup Way, porque ¿qué sucedió? The Lean Startup tiene principios muy interesantes que han sido adoptados, pero lo que sucedió es que cuando se dieron cuenta de que se intentaba aplicar estos principios dentro de la empresa, no necesariamente encajaban de manera perfecta, ¿no? Porque hay muchos temas culturales, políticos, burocracias que están implementadas y son endémicas, ¿no? Ujú. Entonces, Eric saca un segundo libro justamente enfocándose en casos de organizaciones grandes que están intentando hacer este proceso de transformación y se llama The Startup Way, ¿no? Si es que a alguno les interesa particularmente para aplicar dentro de una organización un poquito más grande. Mm. Aquí hay una pregunta interesante de Jefferson que se suele comentar mucho sobre el MVP y prototipo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Ya? Entonces, aquí viene el término, lo que mencionaba de que se ha prostituido este término, porque se confunde mucho utilizar la frase MVP, que sería un producto mínimo para validar una hipótesis. Recuerden que por ahí va. Se confunde con el primer hito de un proyecto tradicional. Es decir, en lugar de que un proyecto que nos va a tomar 6 meses o un año, usualmente las organizaciones dicen, ¿cómo hacen o pueden hacer para que esto sea mucho más rápido? Lancen algo en MVP, mencionando que es algo en corto tiempo, ¿no? Y ahí es donde se confunde. Y se confunde con eso y también con prototipo, ¿no? O sea, un prototipo es algo que puedes usar para hacer un user test, para poder hacer una prueba de concepto al respecto, pero un MVP lo que debes hacer con eso es entregarle a los clientes finales para recibir feedback de los clientes finales. La mejor manera para validar de que algo está funcionando bien es de que no es que tengas el diseño, que tengas un mock-up, sino es que los clientes comiencen a jugar directamente con esa aplicación y en base a eso darnos feedback al respecto y aprender sobre eso, ¿no? ¿Encontraste, Fer? No, ya no importa, de ahí encuentres, se los paso. Ya. Quería enseñarles un poquito las pantallas o sea, cómo habíamos seteado nosotros nuestro MVP del juego, para que vean cómo había sido la evolución, ¿no? Para que tengan una idea de qué cosas nosotros consideramos un MVP. A ver, tenemos otra pregunta de Gastón. ¿Qué perfil académico es el más adecuado para aplicar Lean en una empresa de tecnología? ¿Tiene que ser multidisciplinario o solamente del equipo de arquitectura? Definitivamente tiene que ser multidisciplinario. Tiene que haber, o sea, los equipos multidisciplinarios van a desempeñarse mejor. Yo creo que en mi experiencia, en lo que funciona. Al inicio es difícil, se pelean mucho, pero una vez de que aprenden a trabajar en conjunto, creo que esto da los mejores resultados, ¿no? No es algo solamente de tecnología a lo que voy, o no es algo solamente del equipo de UX, sino es que tanto negocio, tecnología, UX deben trabajar en conjunto con esta visión, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que quieren validar? E ir en ese sentido, ¿no? Y una vez que lo han validado, pivotear dependiendo del resultado que encuentren. Sí, correcto. Y lo que se confunde mucho es, claro, o sea, cuando tratas de aplicar algo dentro de una empresa de tecnología, se asume que tiene que ser, no sé, pues alguien muy orientado a TI, arquitectura tecnológica, etcétera, pero se deja de tomar en cuenta que realmente el cambio es una transformación cultural, ¿no? Entonces, las habilidades que requieres por sobre las técnicas son habilidades humanas, ¿no? ¿Cómo es que puedes generar transformación dentro de los procesos mentales, dentro de las dinámicas que están sucediendo en las empresas? Porque finalmente lo que estás tratando de hacer es implementar una nueva forma de trabajar, de pensar, de vivir a las personas dentro de este entorno, ¿no? Entonces, como decía Abner, perfiles multidisciplinarios que pueden tener conocimiento tanto del lado técnico como justamente del lado humano y de la gestión de entender un poquito cómo es que impacta esto no solo a nivel de negocio, sino a nivel personal de los grupos que están trabajándolo, es crítico, ¿no? Y creo que es una de las cosas que más se ha prostituido también dentro de los entornos de transformación digital y de Scrum y de Ágil, ¿no? O sea, se confunde mucho agilidad o Scrum simplemente con implementar los rituales y decir, estás haciendo tu daily, estás haciendo tu planning,
haciendo tu grooming y estás, pero se olvidan que es un proceso muy humano, ¿no? Que justamente trata de transformar a las personas desde dentro. O sea, ahí tú, Abner, tú que eres gurú Otro tema. Bueno, sí, o sea, no sé, o sea, tenemos un gran reto en todas las empresas que llevan el proceso de transformación digital, es en primero equilibrar estas fuerzas, hacer que estos equipos trabajen en conjunto, realmente tener una hipótesis, realmente entender que es un MVP y no pensar que un MVP lo has validado y que puedes lanzarlo masivamente a toda la organización o a todos tus clientes en un mes o 2 meses, ¿no? El hecho de crear un MVP es crear algo simple, algo que podamos validar una idea, una hipótesis, y no necesariamente es un producto completo. Ahí hay mucho esa diferencia. Y Fer, hay otro tema acá que me llamó mucho la atención en este libro, que es cómo medir. Hay muchas métricas vanidosas y me encantó ese término. ¿Qué opinas de las métricas vanidosas? Bueno, creo que también son bastante comunes, ¿no? Y creo que están muy asociadas a ese miedo a fallar, ¿no? A siempre poder decir todo nos está yendo bien. Bueno, perdón, creo que no hemos definido justamente esas métricas vanidosas, pero básicamente son aquellas métricas que realmente no son un indicador real del crecimiento de tu producto, que no están, no te están aportando ningún valor, simplemente te sirven para poder tener alguna manera de decir que estás, como que estás haciendo algo bien, ¿no? Claro, o sea, un ejemplo de eso, a mí me encanta, es medir cuántas veces se han descargado la aplicación. O sea, que se hayan bajado la aplicación no implica que la usen. Así que es una métrica más o menos vanidosa, ¿no? Otra que me encanta y que probablemente van a ver en varias organizaciones es cuántos equipos ágiles tienen. Por ejemplo, ¿no? O sea, somos más, nos hemos transformado más digitalmente si tenemos más equipos ágiles. Eso es medio complicado, ¿no? Pero hablando de una startup, la métrica de descargas es completamente vanidosa, ¿no? Puede mostrar un alto pero no significa que lo están usando, ¿no? Claro. O sea, es útil para poder entender en qué parte estás perdiendo clientes, ¿no? Si es que están llegando a tu descarga o no. Pero finalmente no te está generando ningún impacto de negocio. Las métricas vanidosas final son un distractor finalmente, ¿no? Y en la medida en que no estén conectadas con una métrica real, en la medida en que no estén conectadas con una métrica de impacto, son irrelevantes, ¿no? De nada me sirven las descargas si es que finalmente la gente no está pagando por mi juego, o por mi aplicación, o por mi servicio. De nada me sirven los likes en Facebook si finalmente la gente no está utilizando mi producto, ¿no? Va por ahí. Exacto, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me gustaría, o sea, para mí creo que una métrica que deberían tener las organizaciones al respecto es cuántas veces han fallado. Tener esa métrica, ¿no? O sea, cuántas veces han fallado, eso podría ayudarles un montón a saber de que están en el camino correcto, porque, y esta es una frase que también rescato de este libro, que es, fallar es el prerequisito para aprender. Entonces, si las organizaciones no se dan esa opción de fallar, significa que no están aprendiendo necesariamente, ¿no? A ver, Fer, cuéntame. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? A ver. Yo sí. Ya. Les comenté un poquito el juego y para que entiendan un poquito el concepto de lo que teníamos como MVP, ¿no? Esa fue nuestra primera versión y fue algo que se desarrolló creo que en 1 semana y media, 2 semanas. Utilizamos Unity, la idea del MVP es justamente este producto que te permite probar rápidamente el concepto. Entonces dijimos ya, ¿qué cosa podemos armar rápidamente que nos ayude? Y utilizamos Unity, utilizamos algunos assets que ya que estaban existentes, todo lo que ven ahí, ponte las calaveritas que se están acercando, las compramos ya hechas, el terreno también lo descargamos, etcétera, ¿no? Entonces simplemente fue como que una pegada con Baba de varios elementos
para probar simplemente si funcionaba o no la mecánica. Y como les comenté, la mecánica funcionaba súper bien, pero no había aprendizaje, ¿no? Entonces nuestro siguiente release fue una novela visual, ¿no? Y esa fue eh, nuestro siguiente MVP. Dijimos, ya, ok, lo vamos a hacer tipo dibujo a mano alzada y vamos a que el elemento principal no sea la gráfica, sino sea la historia, ¿no? Y de hecho probamos con esa versión y nos fue bastante bien. Y una vez que ya recién probamos esa hipótesis, lo llevamos a esto, ¿no? Donde si se dan cuenta ya la gráfica es mucho más pulida, la interacción también es mucho más pulida. Tenemos versiones ya en móvil, en iOS, en Android, ¿no? Pero claro, o sea, no empezamos desde acá, no esperamos a que el producto sea perfecto, sino empezamos a probar con muestras mucho más ¿Y simples. cuánto tiempo les tomó para llegar ahí? Ahí nos demoramos como, para la versión ya en visual, o sea, con Claro, la claro. más bonita, nos demoramos como 2 meses y Ujú. medio, más o menos. Ya. Sí, o sea, la primera versión nos demoramos 1 semana y media, 2 semanas, mientras testeábamos, tomó 1 semana más, mientras pivoteábamos, un par de semanitas más, testeó 1 semana más de nuevo, y de ahí ya hicimos el visual, ¿no? Claro, claro. Pero ahí, después de esos 2 meses, recién comenzó la construcción ya de la solución o también desde antes. Bueno, ¿Qué cosa? Ah, pero te querían que lo ponga en modo presentación. Lo voy a volver a pasar al toque simplemente para que vean las diapos más grandes, ¿ya? ya, ya. Esto, a ver, perdón. ¿Y ahí se ve más grande, Abner? Sí, sí. Sí, Ya. sí, sí. Ya, como no los puedo ver, así que no tengo idea si me están diciendo que funciona o no funciona esto, ¿ya? Pero esta fue la primera versión. Vale. Claro, ahí en esa primera versión, ¿tuvieron que construir algo o era solamente No, utilizando solo componentes que ya existían? reutilizamos componentes que ya existían. O sea, lo que te da Exacto. Unity son piezas que o sea, son como marcos de juegos. Entonces tú puedes comprar uno de esos, Ya, o hay entonces, varios que son gratuitos y simplemente le pegas las imágenes que necesitas, ¿no? exacto. Esto, Entonces, para que vean, en el libro se hace mucho énfasis en esto. O sea, que para poder sacar este MVP y tienes que hacerlo de la manera más rápida y sin tener que invertir un montón. Eso es clave. Pero eso también significa que lo que están construyendo no es necesariamente escalable, sino solamente se utiliza para validar esa hipótesis, ¿no? ujú. Entonces, nuestra hipótesis inicial era, se puede hacer que el juego sea entretenido, o sea, como que genere engagement para que puedan terminar todo la ruta de aprendizaje y adicionalmente genere aprendizaje. Pero ya lo único que validaba es que si tu texto era exactamente igual al que nosotros estábamos poniendo, eh, y ya, y después, una vez que validamos eso, y que había aprendizaje y que había y que había engagement, ya pasamos a una alta definición para un producto que ya sea más escalable, ¿no? Igual ahí vamos probando diferentes cosas. Cada interacción tiene una métrica, nosotros medimos en qué parte del flujo del juego se queda el chico y naturalmente vamos testeando diferentes tipos de interacciones, diferentes tipos de historias. Entonces hemos pivoteado, por ejemplo, nuestro primer capítulo antes duraba unos 5 minutos y nos dimos cuenta de que cuando duraba tanto, el drop rate era altísimo. Entonces lo redujimos más o menos a 2 minutos y logramos retener a muchos más usuarios, ¿no? Y claro, ya se enganchan dentro de la historia y sienten que hay un sentido de progreso. Listo. Pero una vez que lanzas no es que termina tu journey, ¿no? Normalmente es un proceso iterativo constante. ¿Está bien? Excelente. Bueno, estamos ya cerca de cumplir la hora. En conclusión, a ver, algo que aprendí de este libro es realmente este proceso de construir algo pequeño, rápido, para poder validar una hipótesis y aprender sobre eso y pivotear constantemente. Y Ujú. tratar de buscar constantemente métricas que nos aseguren que estamos midiendo lo correcto.
y no solamente métricas que nos confirmen que nosotros estamos en lo correcto. Tenemos que encontrar qué es lo que realmente sucede, ¿no? Tú, Fer, Sí, o sea, ¿qué conclusiones del libro? para mí es justamente ser riguroso en cómo es que vas a ir aprendiendo en el tiempo, ¿no? Lo que normalmente sucede es que esta parte de aprendizaje como que se queda muy en el aire y como que lo dejas en entrevistas o lo dejas simplemente en en focus group, ¿no? Y normalmente se toma como algo más, una ciencia menos exacta. Eh, pero ya al aterrizarlo en este proceso, este ciclo del que habla Abner de construir, medir, probar, naturalmente ya puedes empezar a concretizarlo un poquito más, a tangibilizar un poco más esas cifras y esas metas a las cuales quieres llegar, ¿no? Entonces, eh, el libro a mí lo que me permitió fue ser mucho más eficiente en este proceso de aprendizaje, justamente por Lean, ¿no? Cómo le sacamos toda esa grasa a nuestros procesos actuales y cómo es que hacemos eh, que nuestro aprendizaje sea un poquito más magro, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este primer experimento. Esto también, como ven, es un experimento. Eh, Así que muchas gracias. Lo que sí les vamos a pedir, por favor, es de que en el grupo de LinkedIn pueden ahí agregar sus comentarios en el último post que hice sobre qué nos sugieren mejorar, qué nos sugieren cambiar para la siguiente actividad que vamos a armar, y todas las sugerencias son bienvenidas. Recuerden que estamos nosotros también experimentando y pivoteando y que nada es perfecto, que todo es perfeccionable. Así que muchas gracias, así que nos Y estaremos en gracias. contacto y les avisaremos de los siguientes pasos. Listo. Nos Muchas vemos. gracias, nos vemos.